Hay un principio jurídico que pues se utiliza en los tribunales o pues cuando haya que defender una causa. Yo no lo voy a decir en términos jurídicos, sino que lo voy a decir en términos que todos pues lo podamos entender, incluido yo mismo. Cuando alguien nos hace una acusación sin fundamentos, nosotros no tenemos la obligación de presentar argumentos tampoco en la defensa. Si alguien no tiene argumentos para acusarme, no tengo yo por qué preocuparme en presentar argumentos de mi defensa. Fíjense que ese principio también aparece reflejado en el Evangelio de este día. A Jesús le hacen una acusación sin fundamento. Ya sabemos siempre quiénes son los que tratan de estar acusando a Jesús una y otra vez. Los sumos sacerdotes, los fariseos, y siempre buscan un cabo suelto en cada palabra o acción de Jesús. Hoy se le acercan y le hacen una pregunta: ¿con qué autoridad haces todo esto? Pero es una pregunta al aire, no le presentan fundamentos de que no tenga autoridad, no le presentan argumentos de que no tiene derecho a hacerlo, sino que simplemente lanzan una pregunta. Y fíjense qué genial la respuesta de Jesús. Les voy a hacer una pregunta antes, les dice Jesús, y si me contestáis, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Una simple pregunta. Se pusieron a pensar: si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, y tenían miedo a la gente, dice el evangelista, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Sabían que cualquiera de las dos respuestas iban a salir perjudicados a ellos, y por lo tanto responden: no sabemos. Es decir, no tenían argumentos para acusar a Jesús. De hecho, las pruebas que presentaron al momento de acusarlo y de condenarlo fueron pruebas falsas, fueron testigos falsos. Y Jesús entonces hoy nos da ese ejemplo. Si alguien nos acusa infundadamente, nosotros no tenemos por qué esforzarnos en dar argumentos si la acusación está infundada. Y este principio lo podemos aplicar para todo, fíjense, para muchas situaciones. Muchas veces, y en las redes sociales se da muy a menudo, hay tantos que andan buscando poner comentarios ahí en las publicaciones donde hay más personas, que la Iglesia Católica es esto, que lo otro, que la Virgen María esto, lo otro, que el Papa no tiene fundamento, etcétera, etcétera, pero solo lo hacen para alborotar el panal, sin poner fundamentos, sin un estudio crítico. Y como ya yo lo he dicho en otras ocasiones, nosotros debemos de dialogar y buscar la verdad solo con aquel que esté interesado en encontrarla. Aquel que solo le interesa armar el pleito o solo pues armar una discusión, no tiene caso por qué detenerse a discutir cosas que no tienen fundamento. Creo que eso podemos aprender de este día. Si nos acusan de algo sin fundamento, no se preocupe, tranquilo. A Jesús también lo acusaron sin fundamento y miren la respuesta genial de él. No se preocupó por la respuesta porque sabía que no era fundamentada esa acusación. A nosotros se nos va a acusar de muchas cosas, pero veamos si son acusaciones que realmente vale la pena prestarles atención. Y si no, pues usted no se preocupe, porque el que siempre va a saber la verdad y la rectitud de sus intenciones va a ser siempre Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente.